Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca y que ha afectado profundamente a muchísimas personas, el devastador terremoto en Turquía. Pero en lugar de centrarnos solo en la tragedia, queremos destacar la increíble respuesta y el espíritu de solidaridad que ha surgido, especialmente de parte de dos figuras muy queridas por todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, vamos a hablar sobre cómo Hande y Kerem han movilizado recursos y han impactado de manera significativa los esfuerzos de ayuda tras el terremoto. Antes de que nos sumerjamos en los detalles, quiero pedirles a todos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, y no querrán perdérselo. Además, al suscribirse nos ayudan a seguir creando vídeos como este. Como saben, el terremoto que azotó Turquía fue una tragedia de proporciones inimaginables. Miles de vidas se perdieron, innumerables hogares fueron destruidos, y comunidades enteras quedaron devastadas. La magnitud de la destrucción fue simplemente abrumadora. Pero en medio de tanta desesperación, también vimos surgir lo mejor de la humanidad, actos de valentía, generosidad y solidaridad que nos recuerdan el poder del espíritu humano. Y entre aquellos que se levantaron para ayudar, encontramos a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las figuras más queridas y respetadas de Turquía. Su respuesta ante la crisis fue inmediata y ejemplar. Desde el primer momento, utilizaron sus plataformas y su influencia para crear conciencia sobre la situación y movilizar recursos para ayudar a las víctimas. Hande, conocida por su talento actoral y su belleza, pero también por su corazón generoso, no dudó en utilizar sus redes sociales para compartir información vital sobre dónde podían las personas donar, qué tipo de ayuda se necesitaba con urgencia, y cómo podían los voluntarios unirse a los esfuerzos de rescate y ayuda. Su alcance en las redes sociales es enorme, con millones de seguidores en todo el mundo, y su voz fue fundamental para amplificar el llamado a la acción. Pero Hande no se limitó a compartir información. También se involucró activamente en la recaudación de fondos, participando en campañas y eventos benéficos para recaudar dinero para las víctimas del terremoto. Su dedicación y compromiso personal inspiraron a miles de personas a donar y a contribuir a la causa. La vimos en vídeos y fotografías, trabajando incansablemente en la organización de donaciones, hablando con las víctimas y ofreciendo consuelo. Su presencia, incluso virtualmente, se sintió profundamente en todo el país. Muchos fans, inspirados por su ejemplo, organizaron sus propias iniciativas de recaudación y envío de ayuda. Hande en sus redes compartió y promovió cada una de estas acciones, creando una red de solidaridad impresionante. Y por supuesto, Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento y su activismo social, también jugó un papel crucial en los esfuerzos de ayuda. Kerem, al igual que Hande, utilizó sus redes sociales para crear conciencia y movilizar recursos. Compartió actualizaciones constantes sobre la situación en el terreno, destacó las necesidades más urgentes y animó a sus seguidores a donar y a apoyar a las organizaciones que estaban trabajando incansablemente para ayudar a las víctimas. Pero al igual que Hande, Kerem tampoco se quedó solo en las redes sociales. Participó activamente en la recaudación de fondos, donó personalmente a varias organizaciones benéficas, y se unió a equipos de voluntarios para ayudar en la distribución de alimentos, agua, ropa y otros suministros esenciales a las personas afectadas por el terremoto. Su participación fue mucho más allá de la simple donación. Kerem se involucró directamente en la logística de la ayuda, trabajando en centros de acopio, clasificando donaciones y ayudando a coordinar los envíos a las zonas más afectadas. En varias entrevistas, Kerem habló con gran emoción y tristeza sobre lo que vio en el terreno, pero también con admiración por la resiliencia del pueblo turco. Su presencia inspiró a muchos hombres jóvenes a unirse a los esfuerzos de ayuda, demostrando que la masculinidad también puede expresarse a través de la compasión y el servicio a los demás. La respuesta de Hande y Kerem fue mucho más que una simple muestra de apoyo superficial. Fue un compromiso genuino y profundo con las víctimas del terremoto, y su dedicación y esfuerzo inspiraron a muchas otras personas a unirse a la causa. Su influencia como figuras públicas fue innegable y su capacidad para movilizar recursos y crear conciencia fue fundamental para aliviar el sufrimiento de muchas personas. Es importante destacar que Hande y Kerem no actuaron solos. Trabajan en colaboración con varias organizaciones benéficas y organizaciones no gubernamentales que estaban trabajando incansablemente en el terreno para brindar ayuda a las víctimas del terremoto.
Su apoyo y colaboración fueron cruciales para garantizar que la ayuda llegara a quienes más la necesitaban. Ande colaboró estrechamente con la organización ABAP, conocida por su trabajo en la asistencia a comunidades vulnerables. Kerem, por su parte, apoyó a la Media Luna Roja Turca, una institución con una larga trayectoria en la asistencia humanitaria. Al unir fuerzas con estas organizaciones, Ande y Kerem pudieron optimizar sus esfuerzos y asegurar que la ayuda se distribuyera de manera eficiente y efectiva. Además, es importante mencionar que la respuesta de Ande y Kerem no solo se limitó a la ayuda material. También brindaron apoyo emocional y moral a las víctimas del terremoto. En un momento de tanta desesperación y dolor, su presencia y su mensaje de esperanza y solidaridad fueron un faro de luz para muchas personas. En sus mensajes transmitieron la importancia de la unidad y la esperanza, recordando a las víctimas que no estaban solas y que el país entero estaba a su lado para apoyarlas en el proceso de reconstrucción. Ande, en particular, se enfocó en brindar apoyo a los niños afectados por el terremoto, compartiendo mensajes de ánimo y promoviendo iniciativas para asegurar que tuvieran acceso a educación y atención psicológica. Su capacidad para conectar con las personas a un nivel humano y para transmitir un mensaje de esperanza y resiliencia fue invaluable. Su presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales fue una fuente de inspiración para muchas personas, y su mensaje de que no están solos resonó profundamente en el corazón de muchas personas. Muchos sobrevivientes del terremoto expresaron su gratitud por el apoyo de Ande y Kerem, afirmando que sus palabras y acciones les dieron la fuerza para seguir adelante. La respuesta de Ande y Kerem al terremoto en Turquía es un ejemplo inspirador de cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia para hacer el bien y para marcar una diferencia positiva en el mundo. Su dedicación, su compromiso y su generosidad son un ejemplo para todos nosotros. Demuestran que la fama y el éxito pueden utilizarse para impulsar causas nobles y para generar un impacto social significativo. Su ejemplo ha inspirado a otras celebridades y figuras públicas en Turquía y en todo el mundo a involucrarse en causas humanitarias y a utilizar sus plataformas para promover la solidaridad y la compasión. Nos recuerdan que todos tenemos la capacidad de ayudar a los demás, sin importar cuán pequeña sea nuestra contribución. Cada donación, cada acto de bondad, cada palabra de aliento puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Incluso un simple mensaje de apoyo en las redes sociales puede brindar consuelo y esperanza a alguien que está sufriendo. La clave está en la empatía y en la voluntad de extender una mano a quienes lo necesitan. Y también nos recuerdan la importancia de la solidaridad y la unidad en tiempos de crisis. Cuando nos unimos y trabajamos juntos, podemos superar cualquier obstáculo y reconstruir nuestras comunidades. La respuesta al terremoto en Turquía ha demostrado que la solidaridad es un poderoso motor de cambio social. Cuando personas de diferentes orígenes y creencias se unen para ayudar a los demás, se pueden lograr cosas increíbles. Más allá de la ayuda inmediata, la respuesta de Ande y Kerem también ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar las causas estructurales de la vulnerabilidad ante los desastres naturales. Han abogado por la implementación de políticas de construcción más seguras, por la mejora de la preparación ante emergencias y por la inversión en programas de apoyo a las comunidades afectadas. Su influencia les permite alzar la voz y exigir cambios que puedan prevenir futuras tragedias. La tragedia del terremoto en Turquía también ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental y el bienestar emocional. Ande y Kerem han promovido activamente el acceso a servicios de salud mental para las víctimas del terremoto, reconociendo que el trauma puede tener efectos duraderos en la vida de las personas. Han instado a sus seguidores a buscar ayuda profesional si la necesitan y han compartido recursos y consejos para afrontar el estrés y la ansiedad. En resumen, este vídeo ha sido un reconocimiento al impacto positivo que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido en los esfuerzos de ayuda tras el devastador terremoto en Turquía. Hemos visto cómo utilizaron su influencia y plataformas para crear conciencia, movilizar recursos y brindar apoyo tanto material como emocional a las víctimas. Su compromiso y dedicación son una inspiración para todos nosotros. Han demostrado que la fama y la fortuna pueden ser utilizadas para el bien común y que el altruismo es una virtud fundamental en una sociedad justa y equitativa. Queremos agradecerles a todos por ver este vídeo. Esperamos que les haya resultado informativo e inspirador. Su app OYO significa mucho para nosotros. Nos motiva a seguir creando contenido que sea relevante, significativo y que contribuya a generar un impacto positivo en el mundo. Nos gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la respuesta de Hande y Kerem?
¿Creen que las figuras públicas tienen la responsabilidad de involucrarse en causas sociales? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Nos encanta leer sus comentarios y aprender de sus perspectivas. Nos interesa saber si conocen otras figuras públicas que también estén involucradas en causas humanitarias y cómo creen que su influencia puede marcar la diferencia. Y ahora, antes de despedirnos, queremos pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Al hacerlo, nos ayudan a seguir creando contenido interesante y relevante para ustedes. También nos ayudan a llegar a una audiencia más amplia y a difundir mensajes de esperanza, solidaridad y acción social. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, cada pequeño acto de bondad cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. No olvidemos a las víctimas del terremoto en Turquía y sigamos apoyando los esfuerzos de reconstrucción. Hasta la próxima.